doubts and the fears smile at me. I just surrender and the agony is growing again inside of me. Now I feel the pain, I can see the chains. Who can I blame? It was me again. I can hear the sun, I am not alone. It's time to cry out. No, I never stop. This is not the end. If I get knocked down, I get up again. I never stop, 'cause you are always with me. I want to live again. The silence is here, the fear is deep. The mirror that says it is a shame. She was on my side and now attacks me. What can I say? Always the same. Now I feel the pain, I can see the chains. Who can I blame? It was me again. I can hear the sun, I am not alone. It's time to cry out. No, I never stop. This is not the end. If I get knocked down, I get up again. I never stop. Bueno, a ver, ¿me escuchan acá? Estamos en vivo ya. Confirmo con mi moderadora que se escucha. Ahora sí. Muy bien. Confirmamos también por acá por el streaming. ¿Todo se escucha muy bien? Bueno, ya estamos en vivo. Nada, quiero darle primero la bienvenida a los que se conecten, a los que vayan a conectarse. También a aquellos que van a ver este video después. Yo estoy subiendo todas las transmisiones en mi canal de YouTube después también. Y por ahí está entrando gente a ver también todo el video. Y nada, hoy vamos a tener como pusimos en las redes una entrevista muy interesante, ya que contaremos con la presencia de un astrónomo, el doctor Rodrigo Herreras Camus. Y vamos a hablar acerca de la vida de un astrónomo. Este es un tópico que ya hemos tocado en transmisiones anteriores. Vamos a tener algunas preguntas interesantes. También, si pueden, en el chat, cualquier cosa que escriban, vamos a estar comentando aquello que podamos utilizar, que aporte para la entrevista. Todo va a sumar. Así que nada, darles la bienvenida a todos y a disfrutar de esta entrevista. Como siempre hablo un poco, este canal incluye 3 secciones o 3 áreas diferentes de las cosas que más me apasionan a mí, como son la astronomía, la escritura y la música. Hoy le vamos a dar con la astronomía. Y nada, vamos a comenzar. Ahora sí, debería escucharse. Le damos la bienvenida. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Efra, súper bien. Muy bien, ¿se escucha todo bien? ¿Me confirma mi moderadora que se escucha todo bien? Creo que conozco a tu moderadora. Sí, sí. Saludos a la moderadora. Saluda a la moderadora. Yesimar ML. Muy bien. Muy bien. Bueno, Rodrigo, primero quiero una introducción, aunque después tú vas a ahondar más en eso, por supuesto. Rodrigo es actualmente profesor de la Universidad de Concepción, ¿correcto? Tú hiciste el doctorado en Estados Unidos, si mal no recuerdo, estoy haciendo esto de memoria, en la Universidad de Maryland. Sí, donde coincidimos, probablemente un día nos cruzamos en un pasillo, pero no nos conocíamos, así que no nos saludamos. Sí, sí, sí. En algunas ocasiones yo estuve de visita en la Universidad de Maryland, pero no nos conocimos. Básicamente porque yo trabajo en astronomía de rayos X y tú en otra astronomía y por mucho que seamos todos astrónomos, son tan diferentes las áreas, los grupos que
no hubo forma. Que la gente Anteriormente, sepa sí. que hay grupos más cool que otros y nosotros no le hablamos a los que trabajan en rayos X. No perdemos nuestro tiempo. Y No, los de mentira. rayos X ignoran a los de gamma y así. Dependiendo Sí, de la energía de la que estudies, hay grupos. sí. Este, antes del doctorado hiciste maestría o pasaste de Sí, licenciatura a doctorado. es como mitad y mitad, la verdad. Hice una maestría en Chile, pero la verdad la mitad del tiempo la usé postulando mi doctorado en Estados Unidos, así que no sé, no estoy muy orgulloso de esa maestría. Si la van a buscar en la biblioteca, no sé si estoy muy orgulloso de esa tesis. No aparece. Mira, por ahí está, ahí apareció Olivia. Sí, está Se metió. Olivia. Bueno, y antes de eso hiciste la licenciatura en, En astronomía. Acá en Chile existe la licenciatura en astronomía. en la Universidad Católica. Católica, sí. Universidad Católica. Muy bien, bueno, eso en cuanto a tu estudio. Nada, vamos a hacer algunas preguntas acá. Eh, Bueno, te faltó mencionar que nos conocimos porque los dos coincidimos en el Max Planck. Me salté Sí, 6 años casi, no 4 años me salté. exacto, sí. Claro, después que hiciste el doctorado en la Universidad de Maryland, hiciste un postdoc en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. Exacto. El nombre más cool, en mi opinión, que existe para un instituto de investigación y donde ahora yo estoy. Em, y ahí nos conocimos. Bueno, bueno, después podemos hablar un poco de ese proceso de cuando llegamos Obvio. acá a Alemania y nos conocimos, correcto. Pero estuviste ahí. Mencionar así como, no sé si, no como spoiler alert, pero sí como un gancho, que Rodrigo trabajó con un premio Nobel Trabajo. y Sí, todavía todavía trabajo colaboras con con él, él. así que todas las Vamos a hablar un semanas poco tengo acerca reunión. de eso, sí. Tenemos un premio Nobel ahí en mi instituto, en el piso de arriba, increíble. Bueno, vamos a comenzar un poco con tu jornada, porque yo creo que esto de la carrera es como una jornada, como un proceso, ¿no? Y lo primero sería preguntarte, ¿qué te llevó a ser astrónomo? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que tiene dos respuestas. Hay un aspecto positivo y uno negativo. Quizá el más negativo, partamos por lo negativo. Crecí en un país donde quizás mucha gente de Latinoamérica se va a sentir representada. Las condiciones de trabajo para muchas personas no son óptimas. Y por lo menos cuando yo era chico, habían jerarquías muy marcadas y muchas veces los jefes eran muy injustos con las personas que trabajaban. Entonces, crecí viendo a mis papás, tíos, etcétera, estar en un sistema en el que ellos realmente se esforzaban al máximo y no podían en el fondo desarrollarse y al contrario, había mucha injusticia, muchas cosas negativas. Entonces yo crecí de alguna manera diciendo, tengo que buscar un trabajo, tengo que hacer algo que sea diferente, que me aleje de este sistema como típico trabajo de 9 a 5 con un jefe, etcétera. Entonces es el aspecto más negativo que quizás gente escuchando en Alemania quizás no le ha tocado vivir esto, pero en América Latina por lo menos mucho tiempo atrás, y yo creo que sigue siendo hasta ahora muy marcado. Entonces Sí. eso de pequeño ya me hizo abrir y pensar, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar algo diferente, quiero estudiar algo que sea relacionado con, donde yo pueda ser mi propio jefe, donde yo pueda desarrollarme, algo de lo que no me jubile, ¿ok? Entonces, en el fondo, lo que hice fue empezar a investigar distintas áreas, y una en particular, que era la astronomía, me encantó. Y la primera aproximación vino con mi abuela, que fue la que me enseñó a ver las estrellas, me enseñó a descubrir la nube de Magallanes. Y, y en el fondo me empezó a mostrar el universo de forma en que no lo había visto. Entonces, de ambos lados empezaron a crecer. Por un lado, la oportunidad de hacer algo de lo que no me voy a jubilar, encontrar una pasión, algo que ya no es trabajo, sino que es algo que tú haces porque lo amas. Y por otro lado, mi abuela que me regalaba libros de ecología, de todo lo que te imagines. Pero todo lo que me regaló, lo que más me impactó siempre fueron los libros de astronomía. Sí, yo creo que por ahí esas dos Mm, cosas se fueron juntando hasta que les dije a mis papás voy a estudiar astronomía y fue como, ok, ¿por qué no estudias medicina? Pero bueno, te vamos a dejar estudiar astronomía. claro, claro, entiendo. Y ahora,
sea, es interesante que estamos hablando de cuando eras niño entonces. Desde Totalmente. Yo niño. me acuerdo que cuando entré a... Espera un segundo. Oli, necesito hablar con Efra, ¿ya? Cuando entré a lo que sería primero medio en Chile, que es como cuando tenía como, acá, bueno, el equivalente primero medio es cuando tienes como 13 años. em, Dije, yo quiero ser astrónomo. Era como que a los 13 años ya estaba completamente decidido de que quería ser astrónomo. Wow. Yo creo. Así ya lo tenía totalmente decidido, sí. Bueno, Ya estaba súper claro, es convencido. interesante porque estamos hablando de la adolescencia, una etapa, perdón, una etapa complicada o compleja en la vida de todos nosotros. Y qué interesante que en ese momento ya estabas como bastante definido en qué querías hacer. No es el primer caso que conozco y es bastante común eso en la astronomía. Ah, Yo creo que tiene que ver con el hecho de que en el fondo uno tiene una... O sea, hay gente que descubre mucho más tarde lo que quiere estudiar y eso está súper bien. En Chile es complicado porque el sistema es poco flexible y tú a los 17 tienes que elegir qué quieres estudiar. Y después es muy difícil cambiarse dentro de la universidad. Entonces no es fácil. Pero, ¿sabes qué? Pero en mi caso nunca hubo duda. Yo creo que quise ser médico cuando muy mm, pequeño porque, no sé, mi papá me hablaba todo el rato de eso. ok. Y después ya cuando descubrí la astronomía me quedé fijo con eso. Pero, ¿sabes? Es interesante porque yo no sabía lo que realmente era un astrónomo hasta que entré a astronomía. Yo creo que es algo que tú has cubierto en tu canal. Yo no, la verdad, entré sabiendo muy poco. Y lo bueno es que me gustó lo que vi. Pero conozco mucha gente que una vez que entró en la carrera y vio de qué se trataba, descubrieron muy, o sea, que no les gustaba, que querían hacer otra cosa con sus habilidades. Sí, es cierto eso que mencionas. Eh, una ventaja de la astronomía es que tenemos fotos lindas para enganchar a la gente. Para enganchar a la gente. Así que eso es súper bueno. Muy bien, ahora seguimos Sí. pensando en perspectiva. Estás de chico, ya sabes que eres hacer astrónomo, emprendes la carrera, la licenciatura. En Chile tienes la ventaja de que puedes hacer licenciatura en astronomía directamente. En otros países se hace licenciatura en física y se toman materias de astronomía, por ejemplo, pero tú hiciste licenciatura de astronomía, correcto. Sí. Ahora, cuando termina la licenciatura, ¿qué te motivó o por qué razón saliste del país a estudiar fuera? Esa es una buena pregunta. Porque yo era muy tímido respecto a esas cosas. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de licenciatura, en la universidad donde yo estaba tenía unas becas que literalmente te podía ir a trabajar a Europa, al Max Planck, de hecho. Y sabes que en mi mente muy ruralina, no sé si ruralina es una palabra que se usa en el resto de Latinoamérica, pero lo Probablemente no. contrario, pero ruralina de que rural, de que si eres de un entorno rural, quizás no estás pensando en la metrópoli y el mundo, sino que estás pensando en tu mundo pequeñito. Bueno, yo creo, a mí nunca se me ocurrió, por ejemplo, postular a esas becas para irme a Europa. Mm, Y de hecho, cuando postulé, lo postulé para irme a Argentina. Que mm, esto no es, no estoy hablando mal de Argentina, solo estoy diciendo de que, imagínate que mi frontera más claro, claro. lejana, o sea, el lugar más lejos donde yo aspiraba a ir era Argentina. Wow. Entonces, yo creo que cuando postulé al doctorado, la verdad lo hice con una beca Fulbright, la cual jamás me esperaba ganar. Y solo postulé porque tuve personas alrededor mío que me apoyaron y me dijeron, Rodrigo, debería intentarlo. Pero siento que crecí sin tener una noción muy potente de lo que era capaz de hacer, quizás con una autoestima muy baja Mm, y poca convicción. mm. Y gracias a Dios eso fue cambiando y hoy en día yo creo que eso está mucho más resuelto en mi vida. Entonces es súper interesante porque quizá hay gente que me está escuchando que, em, claro, de repente no se atreve a tomar desafíos que probablemente tienen todas las capacidades para hacerlo, pero como yo en ese momento no veía más allá. Y lo bueno es que me atreví y cuando funcionó estaba impactado y súper contento obviamente de tener la oportunidad de ir a Estados Unidos. Wow. ¿Cómo funciona el sistema en Estados Unidos? ¿Tú tienes una beca que te cubre todos los estudios? Porque sabemos, o la fama es Exacto. de Estados Unidos y muchos otros lugares, es que estudiar ahí es endeudarse de por vida, ¿no? Obvio, porque mi mensualidad, o sea, mi anualidad, lo que yo pagaba al año eran, o sea, yo no pagaba porque tenía una beca, pero si no hubiera tenido una beca,
son de 50.000, 60.000 dólares, y estoy hablando del 2009, así que no Wow. quiero ni pensar en cuánto están esos montos ahora al año. Sin embargo, Entonces, tú yo tuve tienes esta, una beca a la que aplicas por mérito, básicamente. tuve, exacto, esta beca Fulbright fue la que no solo financió mis estudios, sino también las postulaciones, que no son baratas, porque tienes que postular a cada universidad y te cobra por postular, tienes que tomar test que son caros. En el fondo, esta beca es súper buena porque cubre absolutamente todo. Y se llama la beca Fulbright y lo bueno es que la beca Fulbright está disponible en todos los países. Entonces, cualquier persona que esté escuchando esto en distintas partes del mundo, si quiere estudiar en Estados Unidos o hacer un intercambio en Estados Unidos, puede averiguar cómo postular a la beca Fulbright. Esa información es muy interesante. Lo que dices también de cómo a veces nos limitamos a nosotros mismos, pero es cierto, hay oportunidades, o sea, palabras mayores, por así decirlo, Harvard, MIT, se puede estudiar, siendo de Latinoamérica. Sí, de hecho, ¿sabe algo que me pasó con la Fulbright? Que había una fase de entrevista. Y en la fase de entrevista lo que me ayudó mucho fue todas las actividades de difusión que yo creé y comencé durante el pregrado. Y esas son cosas que yo hice por amor, o sea, como jamás las hice pensando voy a agregar una línea en mi currículum, porque en mi mente nada de eso servía para poder avanzar en tu vida de astronomía. Pero fue una hermosa sorpresa cuando llegué a la entrevista con este panel de expertos. Todas las preguntas fueron de, oye, qué interesante este proyecto de difusión, cuéntanos más. Oh, cuando vuelvas a Chile, ¿qué planes tienes respecto a la difusión? Entonces me di cuenta que algo que me tomó mucho tiempo hacer y influyó en mis notas, porque hubo veces que no pude estudiar todo lo que quería por estar a cargo de esos Claro. proyectos, ahí pagó los Ah, dividendos y wow. fue como, wow, esto vino a rescatarme y ayudarme en un momento clave. Y eso fue súper bonito, fue una muy linda sorpresa y estoy, en el fondo es importante que nos desarrollemos en todas las áreas, como tu canal de Twitch, en el fondo. Yo creo que no tenemos que sacrificar el desarrollo por más prestigiosas que sean las becas que no queremos ganar o más grandes que uno tiene en la vida. Yo creo que uno tiene que desarrollarse de forma integral, Estoy de completa, acuerdo. realmente tratar de avanzar. Estoy de acuerdo. En eso tú eres un ejemplo extra, porque ¿qué no has hecho? Pero bueno, Estoy de acuerdo en que sí, no debemos limitarnos. Y quién sabe, como tú dices, algo que hacemos que nos apasiona y que nos gusta, quizá el día de mañana nos es muy útil en otras áreas. Eso pasa y es interesante. exacto. Te pregunto por el chat de Skype si ese es el nombre del programa. Fulbright Program, sí, el programa Bien, lo voy a Fulbright. poner en el chat para el que... Para mí eso fue hermoso, porque el programa Fulbright no solo te paga tus estudios, sino que te permite ser parte de la comunidad Fulbright. Y por ejemplo, cuando me fui a Estados Unidos, llegué a Boston a 2 semanas de inmersión con Fulbrighters de todo el mundo. Y fue hermoso, o sea, desde Corea hasta Mauritania, Ghana, todos los países representados. Entonces fue tan bonito poder conocerlo, interactuar con ellos 2 semanas. Y después Fulbright siguió organizando estas reuniones en Nueva York. La primera vez que fui a Nueva York fue gracias a ellos. En fin, es un excelente programa, una excelente alternativa. Muy interesante. Y así como ese, hay otras alternativas. A veces también es cuestión, bueno, uno porque no conoce, pero hay que buscar. También las universidades, cada una tiene sus propios programas, en fin. Que un poco el mensaje y la motivación de esto es que sepan que podemos aplicar a eso. Siendo de Latinoamérica, no tienes que ser tampoco el genio más genio mundial. Es cuestión de buscar, aplicar, tener tus buenas notas, hacer tus exámenes, lo que haga falta. Yo estoy lejos, pero lejos de ser el genio del genio mundial. Pero lejísimo, así que créanme, se puede. Sí, lo mismo digo yo en mi experiencia de astronomía. Bueno, hablando de esa experiencia de astronomía, hay diferentes etapas. Está la vida del estudiante universitario, que es un mundo aparte. La vida de estudiante de doctorado, que es otro mundo aparte y una experiencia, por cierto, inolvidable, creo yo. Luego está la posición de un postdoc, que ya eso lo he mencionado muchas veces, pero son periodos cortos de investigación que lamentablemente por un asunto de oferta y demanda se ha convertido para muchos en la forma de vivir. Y luego está tu posición actual. Tú eres profesor de la Universidad de Concepción. Además de dar clases, también haces investigación científica. Y la pregunta es, ¿cómo es el día a día de un astrónomo como tú? Claro que cada día varía, pero un poco un esquema de cómo es Bueno, la eso es vida. lo que me gusta mucho, de que todos los días varía. Y eso me encanta, porque de verdad todos los días son diferentes. Pero si quieren, por ejemplo, hoy día, para no... Hoy día me desperté a las 5 de la mañana,
porque es la única hora que encuentro para trabajar desde casa sin interrupciones. Como pueden ver, está Olivia aquí saltando alrededor mío. Entonces, tengo un estudiante, por ejemplo, que necesita terminar su tesis y necesita que yo edite su trabajo. La verdad, él necesita graduarse en marzo, yo tengo que Mm. ayudarlo. Entonces, tengo esa responsabilidad, no le puedo fallar a él. Entonces, 5 de la mañana estaba despierto y fue genial porque me hice un café y vamos y pude avanzar de 5 a 8 sin interrupciones, 3 horas de trabajo sólido. Y después ya empiezan las reuniones. En Chile se está realizando la Escuela Astronómica de Profesores, que están participando muchas personas de Venezuela, de hecho, que son 2 días y ya cumplió 10 años. Así que me tocó participar de la escuela, dar una pequeña charla en esa escuela. Y el resto del tiempo es reuniones. Estoy participando al mismo tiempo en una conferencia de cuásares y galaxias que está ocurriendo de forma online. Me tocó dar una charla ahí. Y de ahora estoy contigo. Entonces, al final del día, si te das cuenta, hay tantas reuniones y tantas cosas, pero esto que estoy hablando es cuando ya eres profesor, porque antes, cuando uno es estudiante y postdoc, la vida es investigar y es todo mucho más entretenido, porque hay muchas menos responsabilidades administrativas y hay mucha más libertad para poder investigar el universo, que al final es por lo que somos astrónomos. Claro. Entonces, yo estoy tratando de encontrar ese balance, de que mi vida no sea solo pasarme en reuniones, sino que pueda encontrar ese tiempo para poder investigar, si al final es lo que quiero hacer. Claro, me parece interesante, es cierto. Eso que dices tú lo he escuchado de otros profesores también, acerca de, bueno, cómo la carga administrativa, y eso sin contar enseñar, preparar las clases y darlas. Exacto, que bueno, acá estamos en enero, así que ya estamos de vacaciones de verano para los estudiantes, pero en marzo ya me toca volver de nuevo. Claro, claro. Ok. Bueno, no todo es color de rosa. Para nosotros, por mucho que nos apasionamos por la astronomía, de hecho es una carrera sin duda vocacional. Y como Mm. todo en la vida, tiene sus aspectos negativos también. Y me gustaría que comentaras para ti cuáles son ambas cosas, los aspectos positivos, pero también los negativos de ser astrónomo, de la carrera de astronomía Mira, y las... yo, Sí, la verdad, yo no me quejo, sí, porque vivo una vida privilegiada porque trabajo en lo que amo. El sueldo o salario para la cantidad de años que estudié, no, no sé, si me comparo con alguien que estudió otra profesión más tradicional como medicina, que de hecho estudió menos años de lo que estudiamos nosotros haciendo la licenciatura, la maestría, el doctorado. Pero de eso no me quejo porque el sueldo y el salario es bueno para poder vivir una vida buena. Entonces, yo me siento un privilegiado. Eh, eh, ¿Sabes lo único negativo? De repente, con lo que yo me pego contra el muro, es que de repente siento que todo este esfuerzo y energía que utilizo la podría utilizar en algo que tuviera un impacto mayor en la Tierra. Entonces, por ejemplo, mi abuela ahora está enferma con Alzheimer. Y yo pienso, quizás si yo se hubiera enfermado con Alzheimer cuando yo iba en el colegio, probablemente yo hubiera estudiado neurociencia y estaría invirtiendo esta misma cantidad de energía tratando de encontrar una cura para ayudarla. Es como que a rato siento que invierto tanta energía y tanta fuerza en esto que amo y me apasiono, y de repente siento, chuta, no debería estar utilizando esta misma fuerza y energía para tratar de curar una enfermedad que está afectando a millones de personas en el mundo y que produce tanto dolor en la gente. Lo mismo con el cáncer. Entonces, generalmente tengo ese pensamiento de que estoy gastando toda la energía de mi vida en cosas que quizás son interesantes e inspiradoras, como descubrir las primeras galaxias del universo. Pero más allá de eso, no ahora sé. fíjate que esa Quizás he tenido el mismo pensamiento. claro, ese pensamiento existe a veces internamente, a veces externamente, y una situación que se puede llegar a dar es cuando esto ya es más experiencia personal en Venezuela, por ejemplo. Cuando esa pregunta se traslada a las políticas del país y los políticos dicen, ¿por qué le vamos a dar dinero a los astrónomos? ¿Para qué? A mí que Claro. me interesa la vida en otro planeta, a mí que me interesa el origen de la galaxia. Yo quiero es resolver problemas actuales. Ahora, O sea, tú ves, James Webb costó claro, 10 billones de dólares. Entonces tú dices, bueno, 10 billones en un telescopio. una monstruosidad. Y la pregunta sería, ¿y por qué para ti es la importante la astronomía para nuestra sociedad entonces? Bueno, por un lado, la astronomía nos empuja a crear tecnología para observar el universo. Y esa tecnología finalmente termina eh, afectando a nuestra sociedad de una forma súper positiva. No sé, la antena, no tengo mi teléfono acá, pero la antena del iPhone que utilizan millones de personas en el mundo es en base a tecnología que fue desarrollada para hacer radioastronomía.
Y hoy día los software que se utilizan, por ejemplo, cuando se hacen mamografías para detectar tumores que pueden ser cancerígenos, ese software para poder detectar contraste e imágenes y detectar estos tumores o quistes, también tiene una base, por ejemplo, en software que se ha hecho en astronomía para detectar, no sé, nubes moleculares en la galaxia. Entonces, yo creo que por un lado ayuda. Ahora, uno podría decir, bueno, entonces invirtamos el dinero en mejorar esos software, no hay que hacer este camino indirecto. Pero por otro lado, yo creo que es como la cultura. Es súper importante ir a una obra de teatro, es Claro, súper importante ir a un concierto, y yo siento que también es súper importante invertir dinero para descubrir qué hay pasado esta atmósfera. Y si bien, entonces, crecer en una sociedad que cada vez está conociendo mejor su origen, cómo se formó el universo, cómo se forman los planetas, es importante, tal como es importante que exista la oportunidad para que los jóvenes vayan a conciertos, para que la gente vaya al cine, para que haya teatro en las calles, ¿verdad? Yo creo que hay una riqueza espiritual porque no somos solo carne, ¿verdad? No somos solo máquinas que tienen que ir a trabajar y producir y hacer que un país crezca, claro. sino que también tenemos un espíritu que necesita ser alimentado. Y yo creo que en ese sentido la astronomía puede cumplir ese rol, nos tiene que ayudar, y si no lo estamos logrando, en parte es porque los astrónomos y astrónomas no estamos siendo capaces de comunicar eso al público general. Y eso que contamos con las imágenes bonitas. Porque imagínate un O sea, de todas matemático, las imagínate, ciencias, claro, claro, la mejor para mostrar, digo yo, claro. porque si fuera físico Es nuclear, no sé, complicado, es un es poco más más complicado. complicado. Sí, sí. O matemático. Con todo amor a mis Sí, amigos esa, matemáticos, pero claro, de es muy verdad. abstracto, increíble. Sí. Me gusta tu comentario sobre la importancia de la astronomía. Y ahora que lo dices, no solo los software, bueno, las cámaras, ¿no? Los CCD, las cámaras de los teléfonos también. Obvio, Pero cámara que CCD. ahora, por lo menos aquí en Europa, pasa mucho que los chicos estudian astronomía, pero no para ser astrónomos. Y es que ahora la Mm, carrera se ha desarrollado, gracias a que usamos muchos datos, a un nivel donde es la carrera de los que quieren estudiar datos. Entonces, ahora, como astrónomos, por así decir, ofrecemos como servicio a la sociedad preparar gente para que analice muchos datos en otras áreas, medicina, A industria, mí me, etcétera. me impactó eso en Sí, Alemania, que cuando habían avisos de trabajo que decía se busca doctor en física o astronomía, para un trabajo que era análisis de datos en la BMW de la nueva caja de cambios. No sí, sí, sé, sí. era una cosa que vas a estudiar la caja de cambios de un auto, pero en realidad estaban buscando un físico o un astrónomo, porque entienden de que no es solo analizar datos, sino tener esa capacidad de poder tener pensamiento Sí. crítico, de tener iniciativa, de poder decir, chuta, o sea, no puedo solucionar este problema, entonces voy a buscar la forma de poder hacerlo. Eh, Eso es lo que son las herramientas que uno recibe en el doctorado, la capacidad de aprender, de investigar, de estudiar por tu cuenta. Entonces yo creo que quizá hay otras carreras que no ponen tanto énfasis en eso como sí las carreras científicas de Sí. investigación. Entonces forman profesionales muy atractivos Sí, me para la llama la industria. atención porque, por ejemplo, yo a veces decía, ajá, pero ¿por qué no buscan un estadístico? ¿Sabes? Buscan Claro, específicamente astrónomos y es por lo que tú dices, porque no es solo el análisis de datos por sí mismo y el uso de estadística para eso, sino es la capacidad de eh, buscar las causas para patrones, por ejemplo, para pensar. Eso es lo que tú dices, pensamiento crítico, buscar y resolver un problema más allá de lo que diga la parte estadística. Solo mencionar, por cierto, que claro. una persona que tú admiras mucho, yo sé, que se llama Pep Guardiola. El año pasado hizo un anuncio de que estaban buscando astrónomos para el Manchester City. Así, tal cual. Qué No, pero loco. ojo, pero ¿sabes por qué es eso, no? Yo me imagino... Porque el Ah, Liverpool también partió con tiene, todo esto. imagínate. No, el Liverpool inició el modelo. El Liverpool contrató a un chico que era doctor en astronomía para que comenzara a hacer un análisis estadístico para poder asesorarlo en quién contratar. Y así es como el Liverpool construyó su equipo supercampeón, contratando jugadores muy baratos, pero que estadísticamente ellos sabían, en el fondo, que generar una estadística para poder ver cómo podían influir al equipo por completo. O sea, no estaban buscando cuántos goles marca, sino que estaban buscando con los dos puntas que yo tengo qué delantero calza mejor para el perfil, y así es como lograron construir el equipo supercampeón del Liverpool. Y obviamente ese modelo ahora está siendo intentado replicar por otros Wow. equipos, pero partió todo Bueno, ahí. interesante. La astronomía. Ya tenemos más excusas para defender la astronomía cuando un político nos pregunte sí, porque hay que apoyarla. Bueno, uy, perdón. Mencionamos antes tu jefe acá y colaborador en el Instituto
Max Planck ganó el premio Nobel de Física hace 2 años. Fue Dos un año años, antes de la claro, pandemia. Sí. 2020, sí. Con la pandemia ya. No, la ganó el año de la pandemia, 2020, 2020, 2020, Ya, sí. no. Estábamos en pandemia. O sea, él no pudo ir a recibir el premio Nobel a Suecia, por ejemplo. No hubo ceremonia, nada. Háblanos acerca de él. Voy a buscar aquí él debe tener Wikipedia. Ah, sí. Créeme que sí. Yo no tengo, pero él sí tiene. Ya. Él es Reinhard Genzel, que es el director del grupo infrarrojo del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, y era con quien yo trabajaba. Y bueno, sigo trabajando porque cuando me vine a Chile, gracias a él, pude conseguir el financiamiento del Max Planck para abrir un mini grupo Max Planck aquí en la Universidad de Concepción, que está operativo. Y producto de la pandemia no hemos podido hacer mucho, pero porque la idea es fomentar el intercambio Claro. entre Alemania y Chile, pero la verdad, no sé cuál de los dos está peor en este minuto con la Omicron, así que Sí. sí, hasta este momento estamos todos desde casa, así que no hemos podido aprovechar mucho eso. Pero Reinhard Genzel ganó el premio Nobel por el descubrimiento, en el fondo la confirmación de que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo. Y esto vino de un trabajo de décadas de observar el centro de la galaxia, y lo hizo, la otra persona que ganó es Andrea Ghez, que es una profesora que hizo lo mismo que Reinhardt desde el hemisferio norte utilizando los telescopios de Keck. Reinhardt lo hizo desde el hemisferio sur utilizando los telescopios de la ESO en Sí, es Chile. importante eso, mencionar Y que es un premio compartido. De hecho, hay un tercero que es un no es sobre astronomía, creo, ¿no? Tengo que... no, es por astronomía, pero es la parte teórica. Correcto, exacto. Son Entonces, 3 la parte personas observacional que es ganaron el premio Nobel el mismo año. exacto, de Reinhardt y Andrea Ghez, es por eso. Y bueno, Reinhard Genzel, por eso él, tiene una ética de trabajo impresionante, que el día que se ganó el Nobel teníamos reunión de trabajo. Y yo dije, imposible que esté conectado, si se ganó el Nobel. Claro. Me conecto y ahí está. Y como, ok, hola Reinhard, felicitaciones por el premio. Y como que la Y vida sí, se continúa. conectó a la reunión de trabajo. Claro. La vida continúa, lo cual lo encontré súper increíble, pero ahí entiendes por qué se gana el Nobel. O sea, ahí entiendes cómo ¿Sabes que para mí ser científico es muy parecido a ser atleta de alto Mm. rendimiento? Es como que tú dices, bueno, ¿por qué LeBron James es LeBron James? ¿Por qué Messi es Aquí Messi? somos de Stephen Eh, Curry y Cristiano Ronaldo, aclarando un poco. Estaba buscando los Sí, antagonistas no, de los que ya no, ya sabías no. son tus ídolos. Ya, pero te doy eso. Messi es talento puro. Cristiano Ronaldo es ética de trabajo No, brutal, ¿verdad? con Es Messi como también, ¿no? implica. Imposible es imposible que Sí, nadie a ese obvio. nivel no tenga, claro, ética de trabajo. Exacto, exacto. Es imposible que haya jugadores, no sé, como Vidal, que sean borrachos al nivel que juegan. Es como, esos jugadores claramente no es solo talento, hay trabajo de fondo. Y yo creo que la astronomía es un poco lo mismo, o sea, la ciencia es como un poco lo Sí. mismo, o sea, hay que esforzarse en ser disciplinado y en tratar de trabajar, y en él vi eso, claramente. Pero ¿sabes lo que más aprendí de él? Es como a pensar en grande, es como que él empezaba las reuniones diciendo, miren esta pregunta de cómo se formaron las galaxias, ¿cómo la resolvemos? Pero ¿cómo la resolvemos en grande? O sea, ¿qué instrumento hay que construir? ¿Qué telescopio deberíamos construir? ¿Qué sampleo del universo deberíamos hacer? Y yo nunca había pensado en términos tan Hmm, grandes, siempre siguiendo esta mente, como dije, ruralino, como más hmm, pequeña, estos horizontes muy cercanos, y siempre miraba a hacer esto chiquitito aquí, esto hmm, chiquitito acá, mi aporte aquí, y con él empecé a aprender, oh, wow, vamos por todo. hmm. O sea, pensemos en grande, intentemos resolver las preguntas difíciles. Y eso fue súper interesante, me cambió totalmente mi forma de pensar. Wow, qué lindo es la ambición también. La ambición es importante, claro, porque nos lleva lejos a romper nuestros propios límites y lo bueno es Sí, que son preguntas que él seguro, efectivamente él no sabe la respuesta, precisamente. Es hacerse las preguntas y en base exacto. a eso, bueno, vamos a buscar la respuesta. Y también es cierto Sí, que el esfuerzo a veces puede pasar, obvio, que tú te esfuerzas y no logras las cosas. O sea, no es una obvio. ecuación 100% ganadora, No, ¿no? Pero lo contrario sí es cierto. Sin el esfuerzo va a ser muy difícil llegar a algún lado, ¿no? O sea, sin esa dedicación, sin sí. esa ética. ¿Alguna anécdota así que te recuerdas de él? Estamos hablando, imagínate, un premio Nobel, o sea, es como... ¿Alguna anécdota que puedas mencionar? Estamos en español, probablemente él nunca se entere, pero uno nunca sabe. No, pero son cosas buenas. O sea, por ejemplo,
Reinhardt organizaba las cenas de Navidad en su casa y hacía millones de galletas y recuerdo la primera que fui, me abre él con su delantal de cocina. Hola Rodrigo, yo decía, aquí tengo, bueno, no era premio Nobel en ese Pero entonces, claro, pero claro, súper director del Max claro. Planck, viéndome y haciendo galletas en el fondo y hizo como 25 tipos de galletas de Navidad distintas. No, súper interesante. Pero también te empieza a enseñar un poco de que sí, de que de repente uno se centra mucho en lo que uno quiere lograr, en la profesión, en la carrera, y te das cuenta de que hay una familia, hay hobbies, hay un montón de cosas que uno puede explorar. Mm, Y vivir una vida balanceada es probablemente lo mejor que puedes hacer si quieres conseguir tu meta. Lo cual no quiere decir que uno se esfuerza al máximo, pero si no hay balance, si no hay, sí, no sé, en mi caso está mi familia. Si yo no paso tiempo con mi familia, eso se va a ver reflejado sí, en mi carrera profesional de forma negativa. Al final del día, y disfruto estar con mi familia, entonces no es como que hago uno para, o sea, es importante ese balance. Y sí, él trabajaba durísimo, 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 pero también me ayudó a ver de que no todo es trabajo. Pero insisto, él trabajaba mucho obvio. y exigía que todos trabajaran mucho. Era exigente, exigente. O sea, no era exigente de que no contaba las horas que tú trabajabas, pero decía, no sé, si no estás trabajando esta cantidad de horas, no consideres que vas a seguir avanzando en astronomía. La mitad de la gente que trabajaba ahí como postdoc estaban totalmente en desacuerdo, la otra mitad Claro. estaba de acuerdo, entonces en realidad siempre había, o sea, eso siempre va a producir como debate, Sí, sí. pero Todo lo que es... no estaba sí, equivocado en el sí. sentido de que, como tú sabes, la astronomía es muy competitiva y de verdad, si no estás trabajando duro, es muy difícil seguir avanzando. Sí. Es verdad eso que dices de lo de las galletas. He descubierto que muchos de los grandes científicos que admiro tienen algo que les apasiona, que quizás esté oculto a los ojos de la gente, pero que yo entiendo que les sirve para eso, descargar, distraer, calmar. Sí. Eh, es muy interesante. Em, y bueno, uy, se me olvidó lo que te iba a preguntar sobre él. Este, nada, vamos a seguir. O sea que académicamente hablando, eres como un hijo adoptivo de un premio Nobel. Como tu padre Puede académico. ser, sí. Mi padre académico. Wow, y qué lindo que puedas colaborar. Bueno, el padre académico de él fue un premio Nobel, Correcto, sí, el Charles E. tutor de Towns. doctorado El tutor de él de también fue Nobel Gensel, de premio Nobel. O física. sea, estamos hablando de otro Y nivel. de hecho, él era muy, muy cristiano. Y era muy interesante porque Reinhardt una vez, y Reinhardt no, entonces era súper interesante las conversaciones que él Ya va, tenía un acerca momento. de Acaba de ciencia y fe. decir que el premio Nobel era muy cristiano. Eso es un shock para Charlie mucha gente. Towns. Pero sí, gente, Sí. existe. Obviamente, el premio Nobel es cristiano. Ya hablaremos un poco de eso. El tutor de tu jefe era cristiano. ¿Y tu jefe qué decía de él? No, de que él respetaba mucho, en el fondo, la creencia, porque él veía como consecuencia en su vida respecto a lo que creía. Entonces encontraba que eso era súper interesante. En el fondo, le daba como peso a la creencia que él tenía, ¿verdad? Y por lo tanto la respetaba mucho. Sí, imagino, porque ya hablaremos un poco de eso. Antes de llegar a ese tema, porque por ahí lo he publicitado, que vamos a hablar un poco acerca de esa relación de la ciencia y la fe. Quiero saber de tu parte divulgativa. Yo cuando te conocí recuerdo que tenías el proyecto de Astrobas. Sí, ¿Astro qué? están muertos todos esos Yo me proyectos, imagino. pero porque me he empezado a dedicar a otra cosa. No, hemos estado trabajando duro acá en Chile. Tuvimos 3 eclipses en 3 años, así que trabajamos súper duro en, en el tema eclipse. De hecho, el eclipse del 2020, 2010, sí, 2020. El del 2019 fue en el norte de Chile, lo fui a ver, fue hermoso. Pero después hubo un eclipse en la Araucanía, que es la zona en Chile donde vive el pueblo mapuche, o la nación, el pueblo-nación mapuche, que tienen una cosmovisión súper interesante y súper rica, donde el sol y la luna juegan un rol fundamental. Entonces fue muy bonito porque pudimos acercar toda esa cosmovisión mapuche y la astronomía que tienen ellos, porque acuérdense todo el mundo que las constelaciones que vemos en el cielo, generalmente los nombres y las historias que están detrás vienen de Grecia, ¿verdad?
Pero obviamente todo pueblo originario donde estaba veía el cielo y lo interpretaba y contaba sus historias de esa manera. Es más, en el hemisferio sur vemos la parte central de la galaxia, donde hay muchas nebulosas de polvo y lo que producen partes oscuras del cielo. Entonces es súper bonito porque los pueblos australes, estoy hablando quechua, del norte de Chile, mapuche, Australia, los aborígenes en Australia, tenían constelaciones oscuras, es decir, constelaciones hechas de partes del cielo que son sombra, y es porque hay polvo que no deja pasar la luz. Entonces fue muy bonito poder compartir a nivel nacional, llevar toda esa astronomía del pueblo nación mapuche a todas las personas. Eso fue muy bonito, y en lo que estoy empeñado ahora va a ser en marzo, así que estoy juntando fuerza. Tenemos el apoyo de Ah, Microsoft, mira. el apoyo de la Wow. ESO, está creciendo mucho. Es poder hacer una medición de la curvatura de la Tierra usando el método de Eratóstenes. No sé si la gente conoce ese método, sí, pero en el fondo es súper simple. Es, es en el fondo, si la Tierra fuera plana, voy a usar esta hoja que tengo acá, justo dibujo de Olivia. Imagínense que la Tierra Ya fuera va, ¿cómo? plana. ¿La Tierra no es plana? ¿Qué? No, es triangular de hecho, pero bueno, me imaginemos que es plana. Si la Tierra fuera plana y tuviéramos el Sol arriba y yo pusiera una vara, entonces déjame tomar este lápiz de Olivia. Mira, tomemos la Tierra plana. Tenemos la Tierra plana y ponemos una vara y midiéramos la sombra. Si pusieras dos varas y la Tierra fuera plana, la sombra sería la misma. Pero si la Tierra es curva, en el fondo tú esperarías que una vara puesta aquí y una vara puesta acá tuvieran sombras de tamaño distinto. Bueno, el Sí. que descubrió esto, el que pensó en esto fue Eratóstenes, siglos antes de Cristo, y usando este método, él fue capaz de calcular el radio de la Tierra con una precisión impresionante porque se necesita trigonometría básica que en ese tiempo ya existía. Y lo que queríamos hacer ahora es replicar esa medición desde el sur de Chile hasta Canadá, en el fondo siguiendo el meridiano, pasando por Venezuela. eh, y en el fondo, de forma simultánea, todas las personas a la misma hora hacer la medición de esta sombra y después comparando podemos calcular el radio de la Tierra. Todos esos datos van a ser subidos a una base de datos que Microsoft nos dio los derechos después de un software de visualización para que se puedan visualizar en Internet y todos puedan trabajar con los datos. Y la idea es que esto sea una campaña anual. Todos los años seguir sumando más y más colegios que quieran participar hasta romper el récord mundial, el récord Guinness ¿Cuál es el de récord? medición simultánea. De hecho no hay, por eso es Ah, que, claro, claro. por eso es que lo podemos Qué conseguir bueno, muy fácilmente. interesante. Eh, ¿Qué piensa de la gente que dice que el mundo que la Tierra es plana, Rodrigo? ¿Y sabes por qué estoy haciendo esto? Porque el terraplanismo es como una puerta de entrada a drogas más duras, como son ser antivacuna. Entonces, si podemos frenar a chicos y decir, no, no, por favor no empiece a creer en esto, quizás los podemos ayudar a después tener el pensamiento crítico para pesar la evidencia científica y creer que el calentamiento global es producido por los Claro. hombres y que las vacunas salvan vidas y funcionan, por ejemplo. Entonces hay una motivación mayor. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre... Ya mencionamos que tu abuelo académico, por así decirlo, era cristiano. Tú eres cristiano, al igual que yo. Y muchas veces hemos hablado de ese tema. Eh, para muchas personas, ser cristiano y ser científico es imposible. No hay forma de conciliar ambos mundos. Otros pueden, algunos ni se lo imaginan, ¿no? Algunos creerán que todos los científicos son, o que ningún científico es cristiano. Pero bueno, tú siendo cristiano, a mí me gustaría saber si has llegado a vivir algún conflicto o cómo vives tú la relación entre tu fe. Escriben en el chat, me encanta la teoría de la Tierra triangular. Alguien te acaba de comprar esa teoría más bien. No le interesa la sombra. Entonces quizás debería renunciar a todo lo que estoy haciendo y empezar a fomentar esa idea. Creo que iría bastante bien. Sí, sí, sí. O sea, se quedó con eso. Vamos a probar la teoría de la Tierra triangular. O la Tierra en forma de dona, como esa sería la de Homero Simpson. Sí. Sí, ¿viste? Ahora, Estoy perdiendo. ¿has vivido alguna... o cómo vives tú esa relación entre la fe, tu fe cristiana y ser científico, básicamente? Yo creo que en conflicto
cada vez mayor. Pero es súper interesante porque yo llegué a la fe cristiana por mi familia, no por la ciencia. Entonces, antes de ser científico, recibí de parte de mi familia como los valores y el fundamento cristiano. Entonces, es súper interesante O porque sea, eras después uno va... cristiano antes de ser científico, Sí. básicamente. Y ser cristiano me choca porque no van a encontrar un cristiano más imperfecto que yo. Hasta me cuesta decir que soy cristiano porque yo digo, si tú me preguntaras, entonces eres cristiano, ¿estás preocupándote de tu prójimo que está en la calle? No, no sé, a rato siento que ni siquiera qué pone esa categoría por la vida que vivo. Pero entiendo que también somos todos imperfectos y Claro, estamos claro, claro, intentándolo, claro. ¿verdad? Pero sacando eso de la ecuación, em, en el fondo mi abuela era cristiana y disfrutaba la creación porque ella en la creación veía un reflejo de Dios. Y yo crecí bajo su alero. Ella fue la que me inspiró a ser astrónomo Mm. y ella me llevaba al sur todos los años con mucho esfuerzo porque era profesora, íbamos en un autito de este tamaño, en carpa, así como de verdad. Ella se esforzaba por llevarnos a pasear aunque los recursos no estuvieran. Cada árbol que ella veía se quedaba mirándolo así enamorada y me hablaba, mira, Dios creó ese árbol. O veamos la estrella y me decía, mira el universo que Dios creó. Entonces empezó a crear esa conexión en mí en el fondo de ver de que el estudio del universo podía guiarme a descubrir a Dios. Entonces quizás yo partí de una base donde no hay un conflicto, sino que al contrario, una oportunidad a través de la ciencia de poder conocer más de este Dios creador del que me hablaba mi abuela. Obviamente, hoy como científico hay un conflicto en el sentido de que ser cristiano requiere fe. Yo siempre recuerdo una vez que cuando me casé en Chile, vinieron dos amigos míos de Estados Unidos al matrimonio. Y los llevó a una feria y justo era Navidad. Y uno de ellos conocía nada del cristianismo. Entonces le preguntó al otro, le apuntó un pesebre, le dijo, ¿me puedes contar un poco la historia de Jesús? O sea, ¿qué están celebrando acá? ¿Qué es un pesebre? Yo estaba escuchando de lejos y le dijo, mira, en realidad la otra persona no era cristiana, pero sabía de qué se trataba. Y le dijo, en teoría lo que ellos creen es que Dios mandó a su hijo y lo mandó embarazando a esta mujer que está aquí en el pesebre que se llama María y después ella tuvo Sí, sí, sí. este hijo que en el fondo fue un hombre especial porque nunca pecó, después murió y al morir resucitó y después de resucitar por eso es que creen que son salvos. Y cuando yo lo escuché como de afuera, dije, oh, wow, creo en todo eso. O sea, creo en todas esas pasos que uno diría científicamente, imposible, imposible, Claro, claro. imposible, 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 imposible. Como, no, 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 no y no. Entonces fue interesante escucharlo desde afuera y pesar la evidencia diciendo, ¿qué diría un científico de todos estos pasos, verdad? Entonces, yo no corro del conflicto, sino que lo abrazo, porque siento de que incluso en abrazar el conflicto y dudar y pensar, me estoy acercando más a Dios si es que Dios existe. No sé si se entiende, Sí. pero por eso, por eso cuando yo hablo con la gente y la gente, por eso me gustaría animar a las personas a que hablara con cristianos como nosotros en el sentido que no van a encontrar a alguien cerrado que les va a decir, no, es que Dios existe y lo siento, lo que tú Claro, estás pensando está mal. Porque muchos de nosotros también tenemos parte de ese obvio. conflicto y vivimos con él y aprendemos en el fondo y vamos creciendo cada vez que pensamos en esto. Entonces, yo creo que hay como un prejuicio quizás de pensar si es cristiano no puedo hablar con él de estas Claro. cosas porque es fundamental, ¿verdad? Y no va a Y hay decir nada. preguntas Yo creo comunes, que, hay preguntas comunes. Obvio que que hay nosotros nos preguntas. hacemos preguntas también, ¿no? Y más como Exacto. científicos que nos enseñan pensamiento crítico, más preguntas nos hacemos. Entonces, tiene que haber mucho diálogo, creo yo. Y nosotros los cristianos, a mí por lo menos me encanta escuchar ese diálogo y me encantaría escuchar ese tipo de cosas. Porque lo que me ha pasado es que cuando mis amigos, por ejemplo, el doctorado sabían que yo era cristiano y cuando fue Richard Dawkins, que ha escrito muchos libros, eh, por ejemplo, en pro en el fondo con una visión muy crítica de la creación del Sí, universo sí, que viene sí. de Dios, la mayoría de mis amigos me invitan como con un ánimo como de pelea, Humillante, así ok. como, Claro, anda a claro. ver como para que veas que estás mal. Y la verdad, yo nunca he pensado y he intentado como decir espera un segundo, Ali, de que las cosas estén mal, sino por el contrario, es como, yo quiero conversar, quiero dialogar, quiero escuchar. No quiero que, esto no es una competencia, esto no es un debate, esto no es que yo me voy a parar aquí y voy a tratar de convencer al resto que crea lo que yo creo, sino que quiero escucharlo y también quiero contarles lo que yo siento, lo que yo pienso y las preguntas que yo me hago. Eso.
Sí, muy interesante. Acá, bueno, te conocí acá. En los últimos años he conocido muchos astrónomos cristianos en Estados Unidos, aquí en Europa. De hecho, hace un par de años comenzamos acá una organización o asociación, como pudiéramos llamarlo, de cristianos académicos en Múnich y cristianos de diversas áreas, no solo astronomía, biología, química, matemática, en general del mundo académico. Organizamos reuniones para hablar y lo que dices es cierto. Entre nosotros nos planteamos las dudas también que tenemos. Por supuesto que tenemos preguntas que no habrá respuesta, de hecho, estoy seguro. De ambos lados, Claro. del punto de vista científico y Sí, también del punto de vista... sí, o sea, ¿de dónde viene todo? ¿Qué creó el Big Bang? Son preguntas que la ciencia tampoco puede Exacto, contestar. exacto. A nivel científico hay preguntas que no vamos a poder resolver con nuestro método científico. También creo a veces que el cristianismo o la fe atiende problemas de otra índole, ¿sabes? Como más de índole espiritual, más allá de lo que puedes medir con un método científico. Entonces, en ese sentido, no tiene por qué haber conflicto, porque a veces es que realmente tratan áreas diferentes incluso, ¿sabes? Más allá de, claro, más Totalmente, allá sí. de una medida o qué es lo que haría la ciencia. Pero bueno, es interesante esa franqueza con la que hablas, ¿no? De cómo vivir el cristianismo. Bueno, somos cristianos en el sentido de creer en la fe cristiana. Creer la historia, por muy loca que suene, de Jesús. Eh, Creemos eso por fe, básicamente. Hay fundamentos, sí. En el futuro hablaremos de esas cosas. Me refiero a mi canal, de qué fundamentos hay para decir que somos cristianos. Claro que hay fundamentos, hay evidencias, pero hay un momento, creo yo, donde hay un punto donde la fe no se negocia. O sea, es como, sin fe no lo puedes hacer. Hay un punto donde se necesita Claro. eso. O sea, yo no, sí. Sí, porque yo siempre me pregunto científicamente cómo uno podría explicar de que, no sé, de creer en la resurrección de Jesús, Claro, ¿verdad? Pero el ánimo de pensar en todas esas cosas no es tratar de, es como en el fondo, no es de poder de, claro, mi fe no nace de la demostración científica de eso, si eso es claro, posible o no, ¿me entiendes o no? No es como que yo estoy esperando que eso se demuestre científicamente para decir, entonces ahora claro, creo, porque creo que hay más dimensiones a la vida que simplemente la claro, carne, ¿verdad? Creo que la vida es más profunda que eso y que hay una vida espiritual en el fondo que es parte y que de hecho es la parte más importante. Pero de nuevo, eso viene de la fe y si alguien cree totalmente lo contrario, no, de nuevo, tiene que ver con la fe. Yo no me esfuerzo claro, claro, científicamente para demostrar eso así. claro, claro, claro. Sí. Y de hecho, desde el punto de vista cristiana, así yendo a lo más profundo de la parte del cristianismo o la cosmovisión del cristianismo, es que hay un punto donde nosotros los humanos no podemos convencer a alguien de... Es decir, podemos persuadir, pero hay un momento donde, según la concepción cristiana, hay un momento donde hay algo profundo, casi que sobrenatural, que es lo que permite que una persona adquiera o tenga esa fe suficiente para creer, ¿no? Es como... Claro. Lo único que, sí, yo lo único que espero es que la iglesia tome esta actitud más abierta, porque sobre todo en Estados Unidos es muy fuerte que la iglesia crea en formas científicas de explicar cómo se creó el mundo, que la verdad no tienen ni pies ni cabeza. Claro, Y muchos de los astrónomos que conocí en Estados Unidos salieron corriendo. Allá, tú sabes, el porcentaje de cristianismo es muy claro. grande. Entonces, mucha gente, la mayoría de la gente con la que tú hablas, participó de una iglesia cuando eran Sí, pequeños. Muchos de ellos salieron corriendo, yo también habría salido corriendo, por ese fundamentalismo que se intenta aplicar a la ciencia. Porque la ciencia es acerca de hacerse preguntas y de investigar y de tratar de entender el universo. No es acerca de decir esto se hizo así. claro, Por ejemplo, decir se hizo como sale en Génesis, los días son de 24 claro, horas, Dios lo hizo de esta forma claro, y si no lo crees, ahí está la puerta, retírate. Y claro, efectivamente, la mayoría de los astrónomos que yo conocí fue, ok, me voy, claro, ahí está la puerta, la voy a usar. Entonces, eso siento que ahí hay un error. Y ahí es donde tenemos que establecer este diálogo y conversar acerca de estas cosas, siempre con una mente súper abierta, porque ahí es donde está el crecimiento, tanto espiritual como racional. correcto, sí, estoy de acuerdo.
acá, bueno, tuvimos la experiencia, acá tú y yo en Múnich, en la iglesia a la que asistimos acá, que el líder de la iglesia, el pastor en este caso, es una persona muy abierta a ese tipo de... Y en general me da la impresión que en Europa, por los que he conocido en las iglesias de pastores de Alemania, Sí, es muy son más diferente, abiertos a sí. ese diálogo, a permitir que los científicos también en la iglesia podamos hablar de estos temas, huir de ese fundamentalismo, ¿no? Pero bueno, tú tuviste ambas Sí, experiencias, la de Estados Unidos sí. y la de acá. No, de hecho, fue el cielo y la tierra, fue súper diferente, en el fondo, conocer a ambas comunidades cristianas, muy diferente. Sí. Creo que, bueno, más allá de las partes de fe y tal, hay muchas cosas de la práctica, creo yo, del cristianismo, que obvio que no se limitan al cristianismo, pero en nuestro caso que hablamos del cristianismo, como la oración y todo ese tipo de cosas que nos ayudan sin duda en nuestro día a día, en nuestra vida, incluyendo nuestras profesiones y todo, ¿no? Es como pasa a ser Sí, algo de suma importancia. sí, o sea, en ese sentido, para mí fue siempre importante, de nuevo, como partiendo de la base de que lo que yo creo viene por mi fe, fue aprender a ver mi vida a través de los ojos de Dios. Entonces, si creemos que Dios existe y yo estoy aquí con un propósito, o sea, Dios pensó en mí para que yo fuera creado, mi vida tomó un valor y una dimensión distinta a la de simplemente estoy aquí porque sí, Ujú, por claro. chance. Y eso fue muy importante para poder entender cómo seguir avanzando en la vida, incluso hasta postular hasta beca Fulbright. Entonces, eh, en ese caso tuvo una influencia muy importante en mi vida, por ejemplo, lo que tú estás mencionando. Eh, pero de nuevo, o sea, uno se puede ganar la beca Fulbright sin tener Sí, sin tener obvio, eso. O obvio, sea, entonces es súper interesante, es obvio. súper interesante pensarlo así. No, mucha gente puede pensar que, claro, ser cristiano es precisamente intentar tener esa ayuda Ya. extra No, para no, poder no, no, no es salir la adelante. receta. Es como lo que decíamos antes, no es la receta de esfuerzo, Exacto. esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo lleva al éxito. No, no Sí. necesariamente. Tú puedes ser cristiano y sufrir problemas también y pasar por No, enfermedad ya. y en fin, de todo este mundo, ¿no? Desde que volví a Chile me ha tocado pasar por de enfermedad Sí. a penas muy grandes, ¿verdad? Y es en ese dolor y es en esas dificultades donde siento que más he aprendido acerca de mi Mm, fe. Y es súper interesante porque es como la imagen del cristianismo que la gente no tiene, claro, pero al final del día de eso se trata. ya. Es acerca de encontrar sentido en el dolor, no respuestas, pero Sí. sí entender propósitos, ¿verdad? Porque respuestas de eso, por ejemplo, mi abuela, la que me inspiró, la que me llevó a estudiar astronomía, ella falleció, iba en el avión a Madrid a ver a mis tíos que vivían allá y falleció en el avión. O sea, Wow, tuvo un ataque, un problema cerebral en el avión y falleció al llegar a Madrid. Y eso fue un día antes que a mí me anunciaran el resultado que yo había quedado en astronomía. wow, Imagínate que fue tan triste que yo automáticamente llamé a su casa. O sea, wow. aún sabiendo que ella había fallecido, es como que era tan automático en mí, ¿a quién le quiero contar Mm, primero, no? Y me contestó mi tía y fue, oh, ya, verdad. Y fue durísimo y me duele pensar de que ella no me pudo ver todo lo que estoy claro. haciendo ahora, porque yo digo, estaría tan contenta de todas las cosas. Entonces, aún en esas cosas, en ese dolor, que desde que volvimos a Chile el 2019, familiarmente me ha tocado enfrentar cosas muy Sí. duras, uno va aprendiendo y va profundizando ese conocimiento y esa fe, y uno la evalúa, por eso es que uno puede acercarse o alejarse, y esa es una decisión súper personal y cada persona vive esos procesos de Sí. acuerdo a su experiencia. Pero para mí ha sido súper interesante porque siento que hay una profundización mayor de todas esas preguntas que uno se hace. Yo creo que es una jornada paralela, en nuestro caso, a eso de la astronomía, ¿no? Es una jornada también, o sea, si te pregunto a ti hace 10 años cosas sobre la astronomía, al igual que cosas sobre la fe, en esa época tendrás percepciones, cosas, pero a lo largo de los años, la experiencia, vas profundizando, la cosa va asentándose más, en fin. Una jornada, eh, sin duda, la Sí. jornada de la fe, pudiéramos decir. Bueno, amigo Rodrigo, ya estamos por acá una horita. Creo que bastante. Yo no sé si alguien tenga preguntas que no tengan que ver con lo de la Tierra triangular o pared de sal, por favor. Aunque si quieres proponer un método para medir si es triangular o no, bienvenido sea. Seguramente no funciona el método. Eh,
De todas formas, agradecerte por la llamada, por aceptar la invitación. Siempre un placer hablar contigo. Y nada, esperemos que tus proyectos salgan adelante y estamos en contacto como siempre. No, muchas gracias a ti, Efra, por la invitación. Hablar de estos temas, la verdad, no se da muy seguido. Así que es súper interesante tener este espacio para poder hablar de estas cosas. Es una oportunidad única, así que la valoro. Y aparte tú eres tan buen amigo, o sea, te estimo mucho en ese sentido, así que siempre es agradable sentarme a conversar contigo. Extraño los almuerzos de la cafetería del Max Planck, ¿viste? Esto fue como un almuerzo de los antiguos. Sí. Bueno, ahí veremos. Seguramente vienes a Múnich en algún momento a visitarnos con tu relación de Max Planck, como sigue vigente. Bueno. Están los fondos, está todo. Es solo que justo ahora apareció esta cepa Omicron y esta variante y el mundo se dio vuelta de nuevo, pero espero que en el verano europeo esté todo mejor. Bueno, un saludo, amigo, saludo a la familia, saludo a Fa, a la nena y que disfrutes el resto del día. Ok, Efra, que estés muy bien. Gracias. Bueno, eso ha sido por hoy. Mira, ahí está tu mensaje, Pared de Sal. Me encanta la teoría de la Tierra triangular. Queda ahí grabado para el video para siempre cuando lo subamos en YouTube. Nada, espero que les haya gustado la entrevista. Hablamos de bastantes temas. Espero que si tengan alguna pregunta la pueden decir eventualmente. Siempre un placer hablar de estos temas. Y en el futuro mi idea es un poco usar este canal también para debatir o proponer o discutir un poco acerca de estos temas. Por ahora, la semana que viene tenemos otra entrevista. Y aquí está la primicia, aunque no tengo la foto. La semana que viene vamos a tener otra entrevista con... No me censure. No está censurado. Aquí tú puedes escribir. Si no son groserías, puedes escribir en el chat. Bueno, la semana que viene tendremos una entrevista a otro científico. Pared de Sal, ¿tú sabes quién es? ¿Quién crees que es? No, eres tú. Pero pudiera ser, en el futuro. La semana que viene vamos a entrevistar a Javier Landaeta. Javier Landaeta, físico experimental, va a estar interesante. Vive aquí en Alemania. También hablaremos un poco de su jornada académica, cómo llega a Alemania, cómo es la vida acá, cómo es la ciencia que hace. Probablemente haga una noche quizás de nuevo con la guitarra, una música a mí me relaja, me ayuda y es una de las formas que tengo también para practicar mi instrumento. Y nada, a futuro hablaremos más de estos tópicos sin duda, acerca del cristianismo también, acerca de la fe y esa jornada que vivimos. Mientras tanto, pues nada, nos veremos la semana que viene. Dice Paredes. Y hay otras cosas que quiero hacer a futuro. Quiero hacer un club de lectura. Me gustaría empezar un club de lectura. También un círculo literario, que es cuando varios escritores discuten acerca de sus proyectos. Me encantaría hacer eso. Si hay alguien ahí que quiera escribir o que se anime, lo podemos hacer. En fin, que se vienen varias cosas acá en el canal de Twitch. Muchas gracias. Por cierto, aquí viene la gran publicidad que no he hecho hasta ahora. Pero si tienes Amazon Prime, puedes suscribirte al canal gratis. Solo dejo eso ahí. Puedes darle follow como hasta ahora, pero con Amazon Prime te puedes suscribir al canal gratis. Y ya ahí está, ahí debe estar la opción abajo para todo el que quiera hacerlo. Y bueno, con ese Amazon Prime gratis me podré comprar, qué sé yo, un café al mes. Pero que no viene nada mal. Un saludo, amigos. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao.
pixels mother and home without light. There were no sunrise, only the dark. Lost in the oblivion, they shall grow up. A pain without reason, the doubts in the mind. Now you can see it was a cruel fate, a terrible nightmare, again and again. I am just waiting, what can I say? Where is the hope? Where is the faith? I was in the darkness, I was all alone. I was in the shadows when I heard your voice. I was on the edge when I saw your eyes. The night is over. Then in one day, everything changed. No time for questions, he was there. It was just a voice, it was just a moment. More than enough to show the grace. It's not your fault, don't look at the people. Now I am here, you are not alone. The blinds will open, the eyes again. The night is over, there is no more pain. I was in the darkness, I was all alone. I was in the shadows when I heard your voice. I was on the edge when I saw your eyes. The night is